María Eulalia Silva, la presidenta de la Cámara de Minería, está con nosotros para ayudarnos a entender qué significa esto. María Eulalia, buenos días. ¿Esto es bueno o malo? No para los mineros legales ni ilegales, sino para los ecuatorianos. Creo que para los ecuatorianos todo el control, Milton, y buenos días, todo el control que se haga para proteger nuestro patrimonio natural es loable. Se ha sabido desde hace mucho tiempo que existen infiltraciones de mineros ilegales en operaciones legales. Por supuesto, el Estado está ejerciendo el control que le compete y que le asiste. Entonces, todas las regulaciones que se hagan en pro de proteger el patrimonio natural es bienvenida. Ahora, vamos a ver unas imágenes ya mismo, porque hace 2 semanas justamente hicimos un recorrido por algunas zonas de la provincia del Napo para evidenciar justamente lo que está pasando ahí. Hay 153 concesiones mineras en Napo, ¿verdad? Es decir, 153 actividades legales. ¿Es sinónimo esto o no? A ver, como Cámara de Minería del Ecuador tenemos que ser enfáticos. Nuestros asociados no están en Napo, no existen concesionarios asociados a la Solo Cámara. Para aclarar a la gente, esa Napo. maquinaria que estábamos viendo es todo lo que se retiró de la cuenca del Yutsupino. Y esa maquinaria está ahí, sin que todavía, digamos, haya alguien que se la lleve o que las autoridades determinen qué se va a hacer con eso. Había dicho el gobierno anterior y este gobierno que esas maquinarias podían ir para trabajar en carreteras, por ejemplo. Pero ahí están. Perdón, sigamos. Nuevamente, Milton, el control que está haciendo el Estado en contra de la extracción ilícita de minerales es absolutamente loable, es parte de su trabajo, es parte de las atribuciones que le competen desde el marco normativo y definitivamente este es un azote al que ni el Ecuador ni ningún otro país de la región ha estado preparado para enfrentar. Entonces es una batalla que siempre el extractor ilegal tiene una ventaja frente al Estado, insisto, aquí y en otros países. Pero también existen estas, dentro de esta gama de mineros ilegales, existen también aquellos que han estado cooptando han estado trabajando dentro de concesiones legales. Para eso hay un marco normativo que tiene que ser implementado, ajustado y con el que se puede castigar a este tipo de actividades. Ahora, esta actividad, uno podría pensar, me van a controlar al que puede controlar. ¿A quién se puede controlar? Al que tiene permiso, al que actúa de forma legal. Pero ¿qué pasa con los ilegales? ¿Cómo aplica esta decisión de la ministra del gobierno contra los ilegales? ¿Cómo hacer para pararles? Es una pregunta bastante fácil de hacer y bastante difícil de contestar. Claro. La minería ilegal finalmente es el resultado de todo un entramado criminal que empieza con temas de corrupción, tráfico de explosivos, de mercurio, de sustancias prohibidas. Entonces, definitivamente no hay una solución tan fácil. Sin embargo, es preciso que todo el Estado ecuatoriano se alinee para enfrentarlo. Esto no es solamente una cuestión del Ministerio o del Ejecutivo. Es preciso, por ejemplo, que las autoridades judiciales se capaciten. Es necesario que esas autoridades judiciales sepan de minería también, sepan del negocio minero. ¿Para qué? Justamente para poder controlar y castigar aquellas actividades que están siendo ilícitas. Es absolutamente necesario que se siga la ruta del dinero, la ruta de la maquinaria y la ruta también de algunas sustancias como el mercurio. Ya me voy a meter en el tema delictivo y lo que genera esto, porque hay como 20, por lo menos, organizaciones criminales entre ecuatorianas y extranjeras que operan sobre la minería ilegal. Pero quiero terminar de aclarar esto. ¿Qué significa que se suspenda a 80 plantas de beneficio que están en las riberas de los ríos Amarillo, Calera, en Loja y en El Oro? ¿Qué son las plantas de beneficio? En la naturaleza, el mineral no viene puro, es decir, no viene en gotitas, no viene en barras, viene amalgamado con la roca. Es necesario, cuando se saca de la mina, lo que se saca en realidad es roca que contiene mineral. Estas plantas de beneficio, también llamadas plantas de proceso, son aquellas que se encargan de separar la roca del mineral. En minería a mediana y gran escala, esas plantas de proceso están en el mismo campamento junto a la mina. Sin embargo, en pequeña minería, muchas minas lo que hacen es contratar los servicios de una planta de beneficios que presta sus facilidades a todas las demás.
O sea, ¿está bien esta decisión de suspender esta actividad de las plantas de beneficio? Son necesarias las plantas de beneficio. Es decir, una mina que no tiene una planta de beneficio no sirve para nada, ¿no? Es como tener un auto pero sin gasolina. Entonces, sí son necesarias estas plantas de beneficio, sin embargo, es también absolutamente necesario que se controle a esas plantas de beneficio. No solamente por cómo están tratando ese oro, cómo están manejando ambientalmente toda su producción, sino también, y muy importante, cómo se tiene que trazar la llegada de ese oro. ¿Cuál es el dato que ustedes tienen como Cámara de lo que está afectando a la provincia del Napo? Tengo el dato acá de 1.700 hectáreas por el crecimiento de la minería aurífera. ¿Cuánto en total? Es sumamente difícil tener un dato exacto, Milton. Estas actividades muchas veces son subregistradas. Se sabe que hoy la minería ilegal en el Ecuador podría generar alrededor de unos 1.500 millones de dólares. Bueno, eso era antes de los precios pico de oro. Seguramente estarán ya en unos 2.000 millones de dólares al año. Sin embargo, en esos datos no está un dato económico que es fundamental. ¿Cuánto cuesta la remediación ambiental? Eso es todavía un intangible que no ha podido ser medido. La ministra dijo que esta es una medida casi para siempre, porque cuando se remedie lo que se ha afectado, se volverán a permitir las actividades mineras. Es decir, esto es un tiempo indefinido larguísimo. Ante eso yo creo que cabe una reflexión profunda. Cuando algo se cierra para siempre también cuando una actividad formal se cierra, también se está permitiendo la ilegalidad. Por supuesto, desde la Cámara de Minería del Ecuador siempre hemos dicho que promovemos una minería responsable, es decir, aquel legal que eventualmente no estaría cumpliendo con la ley tiene que ser sometido a las sanciones previstas con la ley. ¿Y los legales que sí están legales y cumplen con la ley, se les debería permitir? Por supuesto. ¿Inmediatamente? Luego de hacer una primera revisión. Creo que las revisiones son absolutamente sanas. Creo que no se puede meter a todo el mundo en la misma bolsa. El legal que esté cometiendo errores, que no esté cumpliendo con la ley, que esté afrentando al patrimonio natural, tiene que ser sancionado. El legal que está cumpliendo con la ley no tiene por qué ser sancionado. Me voy ahora sí al tema delictivo y le voy a pedir a Stalin, me voy a saltar la gráfica que tenía prevista sobre el Observatorio del Crimen Organizado, porque ya nos metimos en esto. El Observatorio del Crimen Organizado en su último informe de finales de 2025 dice que la minería ilegal es ahora el segundo mercado ilícito de mayor predominancia en el Ecuador. Ahí está la gráfica. Ha establecido las organizaciones criminales del control sobre sitios de extracción de oro en las 3 regiones del país. Los encadenamientos muestran una operación sostenida por la exportación de oro refinado de Ecuador sin trazabilidad de su origen y alto margen de ganancia. Las ganancias de este mercado ilícito representan 1.300 millones de dólares. Increíble el dato que estábamos hablando. Y es este dato que lo corrobora. Sí, seguramente ese dato, insisto, está en ascenso. Estamos con unos picos en los precios de oro impresionantes. La minería ilegal no se trata de 4 comuneros que les falta un papel y que hacen una actividad de subsistencia. La minería ilegal es una actividad delictiva que está enmarcada en el crimen organizado. Hoy, con los precios de oro, además, un kilo de oro en el mercado es mucho más rentable que un kilo de cocaína. Entonces, definitivamente esto llama a acciones urgentes del gobierno, sin duda alguna, pero también llama a la necesidad de impulsar una minería responsable. Esos recursos están ahí. Y una justicia justa, porque Primicia saca un artículo ayer donde habla de del alto número de denuncias, alto número de juicios, poco número de sentencias. Ahí está el artículo que sacó Primicias y que hace el análisis de la impunidad que existe en la minería. Y aquí está el cuadro donde dice, la investigación previa, hay 1.151 investigaciones abiertas, archivos 167, sobreseimientos 69 y sentencias 32. Poca justicia dentro de la minería ilegal. ¿Por qué? Los datos hablan por sí solos. El Ecuador requiere de una
política minera de Estado, una política minera que no solamente impulse la minería responsable, sino que también alinee a todo el Estado para enfrentar a la extracción ilícita de minerales. Una política de Estado que mire a futuro y que diga qué queremos hacer con nuestros recursos geológicos de aquí a 10, 20, 50 años y qué hoja de ruta vamos a seguir para llegar a eso. Dentro de esa gran conversación, dentro de esa gran planificación, por supuesto tiene que estar el componente de la lucha contra la minería ilegal. Y es absolutamente necesario que se capacite a todos los estamentos del Estado. Tenemos que tener jueces expertos en geología, fiscales expertos en minería, que puedan entender lo que está pasando una vez que llegan así. María Eulalia, 1.654 denuncias desde 2021, 34 sentencias nada más. Esto habla de impunidad, pero esa impunidad generada ¿por qué? Por miedo y también por corrupción. Yo diría miedo, corrupción y también desconocimiento. También falta de esas capacidades instaladas en los tomadores de decisión, en la función judicial, para poder hacer expeditos de estos trámites. Se ha presentado una ley a la Asamblea Nacional que empieza a generar reacciones. Ayer la CONAIE dijo que van a estar pendientes porque esta ley puede afectar derechos colectivos sobre el acceso a las fuentes de agua. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Se ha presentado una ley, ha sido de hecho ya aceptada por el CAL, una nueva ley a la minería que lo que vemos nosotros es que subyace en la intención del gobierno nacional de poner al Ecuador dentro de pues ser competitivos frente a la región. Para agilizar procesos administrativos. Agilizar es una cosa, Milton. Algo muy distinto a volverse laxos o a disminuir las exigencias. Las exigencias siguen siendo exactamente las mismas. Se necesita una licencia ambiental para las actividades mineras. Este cambio de licencia ambiental a autorización ambiental. No hay un cambio en el fondo. Simplemente la palabra autorización ambiental es un genérico que engloba no solamente la licencia, sino que también hay otro tipo de permisos ambientales, de estudios de impacto ambiental, permisos de agua. Entonces, esta es una palabra que de alguna forma engloba ambas categorías, pero no, y en eso somos sumamente enfáticos. La ley que ha propuesto el gobierno nacional no pretende disminuir el control ambiental, no pretende volver más laxa el control ambiental. Simplemente están usando un genérico para todo un espectro de permisos y autorizaciones ambientales. Apoyan esta ley. Vemos que tiene una muy buena intención. Por supuesto, el tratamiento de una ley es también la oportunidad de poder abonar a ese diálogo, y creemos que desde el sector técnico podemos abonar a ese diálogo, a tomar mejores decisiones, regresar a ver a nuestros vecinos que ya tienen muy buenas prácticas en una serie de segmentos, de tal manera que esas buenas prácticas podemos trasladarlas también a esta nueva ley. Veremos qué sale. Gracias, María Eulalia, por habernos acompañado. Gracias, Varios Milton. temas dentro de un área importante y estratégica del país, que es la minería.